Buenos días. La paz de Dios sea con todos. ¿Cómo amanecieron? Diga conmigo, bendecido. ¿Cómo amanecieron? Bendecido. Qué bueno. Me alegra de estar con ustedes en este maravilloso aniversario. Le agradezco al pastor por la oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes la palabra del Señor. Soy evangelista por la gracia del Señor, pero también durante más de 30 años hemos cumplido una labor misionera de ser pastores misioneros, de abrir obras en muchas partes de todo ese tiempo. Eso es una historia larga, pero nos sentimos muy complacidos juntamente con mi familia. Aquí nos estamos congregando, hemos visto a bien, nos sentimos muy acogidos aquí en la iglesia Alianza de Fe, donde vemos que es una familia. Eso es lo que hay que hacer, sentirnos como familia, amén. Y nos regocijamos de estar aquí con ustedes. Me acompaña mi esposa, 3 de mis hijos, una nieta. Tenemos 6 hijos para la gloria del Señor, y están repartidos en diferentes partes. Hay uno que está en los Estados Unidos con su esposa. Ya tenemos otro nieto que viene en camino. Tenemos 2 hijas en Buenos Aires. Allá tenemos otro nieto también que nació allá, argentino. Y bueno, y acá está la nietecita, la Anita, con mi hija Paola y mi esposa Edelmira. Y está nuestro hijo mayor también, que vino de Madrid. Aquí está con nosotros, y queremos darle una bienvenida a él, que nos acompaña en esta mañana. Y las visitas que también invitamos acá, que les veo que vinieron. Qué bueno. Entonces, en este día vamos a gozarnos en el Señor. Hoy estamos de fiesta. Amén. Hoy estamos de fiesta. Así que colóquese de pie, y así con ese gozo. En una fiesta no podemos poner cara alguna. Amén. Hay que estar alegre. En la fiesta hay que estar en alegre. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado: tú no tienes culpa de la cara que tienes. Pero sí de la que pones. No tienes culpa de la cara que tienes, pero sí de la que pones. Amén. Entonces dígale ahora otra vez de nuevo, mírelo la cara y dígate: te veo bien. Amén. Gloria al Señor. Estamos bien, ¿verdad? Porque estamos de fiesta. Estamos contentos. ¿Cuántos pueden dar un aplauso a la fiesta? Si la estamos haciendo al Señor. La gloria sea para Él. Qué bueno es el Señor. Miren, en esta mañana vamos a disponernos a recibir esta palabra con libertad, con alegría. Solo le pido que se concentre, no se distraiga. Dios siempre tiene cosas nuevas. Amén. Así que vamos a abrir las escrituras sin mayor preámbulo en el capítulo 10 de Lucas. San Lucas, capítulo 10. Hoy estaremos hablando acerca del trágico descenso de la humanidad. Amén. El trágico descenso que ha vivido la humanidad. Dice así la escritura, capítulo 10. Vamos a leer del versículo 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, y al verlo fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él.
Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Les invito a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos hable, que nos ministre. El invitado de honor, el invitado especial para compartir esta palabra es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedirle al que nos ministre. Solamente nosotros somos vasos en sus manos. Padre, en el nombre glorioso, poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, me abandono en tus manos y te pido que quites de mi vida toda palabra persuasiva de humana sabiduría. Te pido que la unción, la gloria y el poder de tu Espíritu sea a través de mí, Señor. Edifica este pueblo y pido que traiga salvación. Señor, trae sanidad conforme a la necesidad que cada uno trajo en esta mañana. Habla. Oh Dios mío, gracias por acompañarnos. Gracias porque estás aquí en medio nuestro. Te sentimos, Señor, tu presencia es real. Gracias. Amén. Y amén. Tome su lugar. Un intérprete de la ley, un rabino, un gran estudioso de la Torá judía, se levantó dentro de una sinagoga, estando el maestro sentado con ellos, y le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Qué pregunta tan interesante. Esa es una pregunta que debería de cavilar en la mente de millones de seres humanos en estos tiempos. ¿Haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús, inmediatamente mirándolo, le dijo: bueno, ¿y cómo dice la Torá? ¿Cómo dice la ley? Y aquel hombre comenzó a leer en alta voz y dijo: bueno, maestro, ahí dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Pero también dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús se lo queda mirando y le dice: bueno, ahora te quiero proponer algo. Practica lo que acabas de leer y vivirás. Aquel hombre se lo queda mirando. Él se siente extraño porque era un rabino y seguro que tenía muchos prejuicios sociales. Y le dice: pero ¿a quién te refieres? ¿De quién me estás hablando tú? Y recuerden que en la antigüedad Dios, para revelar misterios, muchas veces habló a su pueblo a través de muchas metáforas. Usó los refranes en la antigüedad, aún los símbolos. Así hablaba Dios a Israel. Pero en el caso del maestro, en el caso del Señor, fue muy usual que el Señor se valiera de comparaciones, lo que comúnmente conocemos como parábolas. Y usó algunas veces alegorías. En este caso, para él responderle al intérprete de la ley, a este rabino que quedó inquieto de saber quién era su prójimo, le dice: bueno, te voy a responder de esta manera. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Aquí hay algunas expresiones que muestran algunos aspectos tipológicos, o sea, comparaciones, porque así son las parábolas. ¿Por qué el Señor le habla de Jerusalén y le habla de Jericó a este intérprete? ¿A qué se refería el maestro? Quiero decirle algo. Yo creo personalmente que el relato que el Señor comienza a dar al intérprete no es un suceso real. Por eso no podemos dejarnos conducir de la imaginación. Porque muchas veces cuando leemos estas escenas pensamos que fueron sucesos reales. Pero ciertamente lo que el Señor estaba usando era una parábola. Y cuando estaba hablando de Jerusalén, se refería a algo que quiero que usted lo aprenda en esta mañana. Jerusalén él la toma porque Jerusalén es la ciudad santa. Es la ciudad de Sión. Es la ciudad del gran rey. Ese nombre
para Jesús es bendito. Jerusalén es bendición. Dígalo conmigo con propiedad. Jerusalén es bendición. Dígalo con más autoridad. Jerusalén es bendición. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al intérprete? Que el hombre estaba ¿dónde? Diga conmigo, en bendición. Pero comenzó a descender a una ciudad que estaba más abajo, que era Jericó. Y Jericó bíblicamente fue una ciudad contraria a Jerusalén. Jericó fue una ciudad pagana, fue una ciudad idólatra, fue un pueblo de dura cerviz, rebelde. Dios muchas veces le dio oportunidad a Jericó para que se arrepintieran de sus pecados, pero no lo hicieron. Y la última vez que Dios le dio oportunidad a Jericó fue cuando levantó a aquel valeroso hombre llamado Josué. Yo sé que ustedes conocen la historia. Y Dios instruyó a Josué y le dijo: rodea Jericó. Y se levantaron soldados judíos, israelitas, rodearon a Jericó y los sacerdotes. Y Dios le dijo: comiencen a dar vueltas sobre esa ciudad. Y los sacerdotes comenzaron a tocar las bocinas. Y cuando dieron aquella última vuelta, algo extraño del cielo cayó sobre Jericó. Y Jericó quedó devastada, quedó destruida. A partir de ese momento Jericó adquiere un símbolo, y es maldición. ¿Qué le estaba diciendo Jesús al intérprete? Un hombre descendía ¿de dónde? De bendición. Pero descendía ¿hacia dónde? Hacia maldición. Ahora, ¿quién es ese hombre? No es un suceso real, es una parábola. Y ese hombre lo identifica a usted y a mí. Ese hombre era la humanidad entera. Ese hombre era el mundo. Ese hombre eran las naciones, los pueblos, las ciudades, las familias. Pero el hombre experimenta algo catastrófico, algo triste y doloroso. El hombre ciertamente estaba en la bendición de Dios, porque el hombre no moría, el hombre no sufría, el hombre no padecía, el hombre no tenía ningún tipo de enfermedades. Dios había diseñado, había creado, había esculpido al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza. El hombre había sido creado en estado de perfección, mis amados. Era perfecto. Pero el hombre sufre una metamorfosis que lo conduce a la maldición. Y eso que lo conduce a la maldición fue la desobediencia, fue el pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que ha sucedido. Esa es la pura verdad. Han pasado generaciones sobre esta tierra. Y es el pecado, el cáncer, el peor cáncer que ha carcomido a la sociedad hasta el día de hoy. Y al pecado no le importa cultura, no le importa rasgo social, no le importa si es un rico o es un pobre. El pecado es la maldición del descenso de los hombres. El pecado se filtró en la raza humana. Y el pecado, cuando llegó y el diablo se valió de esa obra perfecta que era el hombre, cuando él tienta al ser humano, la Biblia dice, y vamos a mirarlo en la parábola, el hombre desciende de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Nótese, el Señor en la parábola pluraliza, habla en términos plural. La Biblia en singular habla en San Juan 10:10. Dice que Satanás es ese ladrón. Y el ladrón fue a matar, a hurtar y a destruir. ¿Pero por qué dijo ladrones? Porque cuando él se revela, él no vino solo. ¿Me está entendiendo? Cuando él se revela y es destituido, él cae y viene a la tierra con sus secuaces. Se unen ángeles, que la Biblia los llama los ángeles caídos. Y esos ángeles vienen y operan juntamente con él. Y en la tierra forman un gobierno. Satanás es una jerarquía.
Y él, cuando es destituido, cuando ya el Señor lo destituye de la gloria, como está escrito en el libro del profeta Isaías, cuando dice en el capítulo 14, como caíste del cielo, oh lucero. ¿Quién es lucero? Diga conmigo, el diablo. Oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra. Y entonces más abajo dice, tú que debilitabas a las naciones, que desolaste la tierra, que pusiste la tierra como un desierto. Él es el causante de eso. Cuando Dios crea al ser humano y lo coloca en el huerto del Edén, ya la rebelión de Satanás se había dado. Y él sabía que el ser humano era la obra más perfecta que Dios había diseñado. Y buscó la manera, la forma de destruir, de acabar con el hombre. Y cuando llega al huerto del Edén, la Biblia dice que aparece la serpiente antigua. La serpiente. Esa serpiente es el mismo diablo. Se filtra en el huerto. Ahora, cuando nosotros miramos la serpiente, no podemos dejarnos llevar tampoco de la imaginación, que ha sido el gran problema de nosotros los humanos, que interpretamos muchas veces la Biblia literalmente, pero la Biblia tiene un sentido 100% espiritual. Alaba la gloria del Señor. Dile a tu hermano, ¿estás escuchando eso? Ahora escuche bien. ¿Quién era esa serpiente? Satanás. La palabra serpiente es una palabra compuesta del latín y se deriva de 3 nombres. La palabra ser quiere decir que existe, que está vivo. O sea, que es un ser real, un personaje real, ser que existe, que está vivo. La palabra pie quiere decir que anda, que actúa. Y la palabra ente quiere decir que piensa, que tiene sabiduría. Los griegos la llaman el ser pensante, serpiente. Amén. Entonces es el mismo Satanás. Está en el huerto. Y ahí en el huerto busca la manera de acabar de destruir con la obra más perfecta que Dios había creado. Y logra su cometido. Engaña a Eva y ahí comienza el desenlace. Y el hombre que había sido creado en un estado de inmortalidad, por causa del pecado, ahora pasa a un estado de mortalidad. El hombre había sido creado en un estado de perfección, por causa del pecado, ahora el hombre experimenta un estado de imperfección. Mira, a tu hermano, ¿estás entendiendo eso? Entonces, por eso estamos como estamos. Satanás logra engañar al hombre y el hombre cae en control de él. Cayó en manos de ladrones. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. ¿Sí o no lo dice la palabra? Él es el príncipe de las tinieblas, que el Señor lo reprende en esta hora. La humanidad entera está bajo el control de él. Entonces cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron al ser humano, lo despojaron. Quiere decir que le quitaron las pertenencias, los atributos. Satanás logró robar la paz, el amor, la unidad. Y por eso es que vivimos en un mundo como estamos. Por eso es que la maldad cada día se prolifera más. Por eso es que cada día Satanás está logrando objetivos claros de destrucción. La institución más gloriosa, perfecta, diseñada que Dios creó en la tierra es la familia. Y Satanás logró desactivar, logró acabar con la familia. Entonces vemos nosotros cómo Satanás está controlando el mundo, hogares destruidos, sociedades destruidas, naciones destruidas. Amén. Cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole. Entonces esa es la verdad de lo que nosotros vivimos. Y quiero que los amigos que llegaron en esta mañana pongan atención a esta palabra. Porque Dios quiere abrirte el entendimiento. Porque Dios quiere salvar tu alma. Porque Dios no quiere que te pierdas, sino que puedas proceder a un arrepentimiento. Alaba la gloria del Señor. Dale un aplauso al Rey. Entonces esta parábola está interesante. Vamos a seguir navegando, no en el internet, en la palabra. Amén. Y dice la palabra que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron
dejándole medio muerto. Escuche esto. ¿Cómo quedó el ser humano? Moribundo. ¿Cómo quedó la raza humana? A punto de morir. O sea que el Señor en la parábola muestra al ser humano como si tuviese una remota esperanza de que pudiera pasar algo. El que tenga oído, oiga. Entonces el hombre estaba a punto de morir, moribundo. El hombre quedó medio muerto. Pero en la parábola el Señor presenta a dos grupos, a dos personajes. Dice que pasa un sacerdote por aquel camino, porque el sacerdote siempre ha estado en este camino que se llama mundo. Y pasa un levita también por ese camino, pero ambos hacen algo. Miran al hombre y lo dejan desapercibido. Pasan de largo. ¿Qué quiere decir? Que estos grupos alternos, que es la religión, porque el sacerdote y el levita simboliza dentro de esta tipología, bendito sea Dios, la religión que se ha presentado en la humanidad. Después que el ser humano pecó y desobedeció a Dios, los hombres cometieron un error. Crearon sus propios conceptos ideológicos acerca de la existencia de Dios. Y aparecieron las diversas religiones. Y en el mundo hay miles y miles de religiones, pero ninguna de ellas es eficaz. Ninguna de ellas salva. Ninguna de ellas transforma. Ninguna de ellas cambia a ningún ser humano. Alaba la gloria de Dios. Ninguna. Ninguna. La religión pasó de largo. A mí no me cambió la religión. Yo nací en cuna religiosa. Mis padres me enseñaron el tradicionalismo desde niño. Cuando fui adulto, estando sumergido en el pecado, muchas veces quise cambiar por mi propia cuenta, pero jamás lo logré. Muchas veces anduve en el bolsillo con los 10 mandamientos que me enseñaban y no pude cambiar. Pero el día que conocí al Cristo de la gloria, el día que conocí al Maestro, el día que conocí a Jesús, ese día, ese día, Cristo me cambió, Cristo me transformó. La religión es impotente, y con todo respeto se lo digo a los amigos, porque todos los que hemos llegado aquí nacimos en cunas religiosas, pero la religión no cambia, la religión no salva, ella pasa de largo, no puede hacer nada por los problemas del ser humano. Si la religión fuese eficaz y tuviese poder para cambiar la sociedad y para cambiar el mundo, hace rato, hace tiempo este mundo no estuviese como está. Pero mientras más religiones aparecen, peor la situación. ¿Y sabe por qué? Porque el problema del ser humano, señores, no es superficial. El problema del hombre es interno. El problema del hombre se llama corazón. Y el único que puede transformar y cambiar el corazón de un ser humano se llama Jesucristo. Jesús, el Mesías. Jesús, el Mesías. Él, solo Él puede cambiar. Aquí lo dice. Aquí está escrito en esta parábola. Un samaritano. Él toma al samaritano porque sabía la condición del hombre para con el Padre. Porque estábamos en enemistad con Dios. Porque cuando se manifestó el pecado, el hombre sufrió un cortocircuito. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Al principio, cuando Dios creó el hombre hablaba cara a cara con Dios. Pero cuando el pecado se manifiesta, se corta esa relación. Y el hombre queda en enemistad con Dios. ¿Me está escuchando? Porque el pecado interfiere en la comunión. Por eso es que a mí me duele ver gente en el mundo que de boca confiesan que creen en Dios. Y los demonios también creen en Dios. Y ellos tiemblan ante la presencia de ese Dios vivo. Entonces, escuche bien. La religión no puede hacer nada. Pero hubo un ser llamado Jesús que se humanó entre nosotros y se hizo como un samaritano.
Porque si miramos la historia del samaritano, tenemos que sacar a relucir lo siguiente en la historia. Samaria fue un pueblo que estuvo en desaveniencia o en guerra con el pueblo de Israel por muchas generaciones. Había enemistad. Eso lo registra la Biblia. Usted puede corroborar lo que estoy diciendo en la experiencia que tuvo Jesús con la samaritana en el capítulo 5. Cuando usted ve que la samaritana llega a sacar agua del pozo, Jesús está sentado ahí y ella trata de eludirlo, de esquivarlo. Pero Jesús le dijo: dame de beber. Y ella le dice algo: pero ¿cómo me pides tú dame de beber si tú eres judío? ¿Por qué le dijo que era judío? Porque lo reconoció por su vestidura. Amén. Y ella dice: tú sabes que entre judío y samaritano no hay trato, no nos gustamos. Entonces, escuche esto. ¿Por qué el Señor toma al samaritano? Porque Él quería recobrar algo que estaba extraviado. Porque la amistad de la humanidad estaba perdida. Por eso es que en la parábola aparece: vino un samaritano y vino cerca de él. Eso es importante que usted y yo lo interpretemos. El venir cerca de él es tener la confianza de que en él estaba la responsabilidad de que ese hombre que estaba tirado, destruido, pudiese nuevamente recuperar lo que se había perdido. Y una de las cosas y las virtudes que resalta de ese gran Dios y dice Jesús maravilloso, de Jesús el Mesías, bendito sea el Señor, es que Él mismo dijo de sí: yo he venido, el Hijo del Hombre vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alaba la gloria del Señor. Viene lo mejor de esto. No cierre la Biblia, manténgala abierta en esa parábola. Vino cerca de él. ¿Sí o no? ¿Cómo dice? Vino cerca de él. ¿Y qué pasó? Y al verlo, no hace lo que hizo el sacerdote, no hace lo que hizo el levita. Él sí se atrevió a mirar la situación. Y esa escena se muestra en una etapa crucial en la vida del maestro. Y es cuando llega a la edad de los 30 años. Porque ahí es donde comienza el desenlace de todo. Porque ahí es donde Él se dispone y se propone a morir por ti, por mí, por todos los pecadores. El que tenga oído, oiga. Vino cerca de Él, oiga esto, y fue movido a misericordia. Esto que va a escuchar es importante. Hasta el momento que Cristo aparece, la misericordia que era entregada o dada por Dios a la humanidad era una misericordia castigada o una misericordia que tenía condiciones. Así era la misericordia de Dios con los hombres. No era permanente, no era constante. ¿Entiende? Es claro cuando la palabra dice en Romanos 9:15, hablando Dios a Moisés. Ahí está escrito, pues en Moisés se dice: tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Y me compadeceré del que yo me quiera compadecer. Eso fue antes de Cristo. La misericordia con condición se ve en un personaje llamado Naamán. ¿Han oído hablar de Naamán? Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 17. Usted lee la historia y la Biblia dice que este personaje era un hombre arrogante, era un general, pero tenía un problema. ¿Qué tenía Naamán? Lepra. Y cuando, bueno, voy a resumirles en la historia. Cuando el profeta le habló a este hombre, le dijo que en Israel había un profeta que podía curarlo. Pero cuando está en la presencia del profeta, el profeta recibe palabra de Dios y le dice: dile a este hombre que para ayudarle a la sanidad debe zambullirse 7 veces en el río del Jordán. Eso era una falta de respeto, ¿sabe? Aparentemente. ¿Sabe por qué? Porque ese río era el río más inmundo. Era el río más sucio que había en esa época. Y como este era un general, para él era una ofensa. Pero Dios le puso condición: si no lo haces de esa manera, no te vas a sanar.
¿Me está escuchando? Entonces así sucedió. Obedeció y cuando se zambulló la última, ahí se vio la gloria de Dios. Dios cumplió su palabra. Yo no quiero hablar de esa experiencia. Me estaba refiriendo a la misericordia condicional. Pero hay algo que pasa en el ministerio del maestro. Ya Jesús comienza a propagar y anunciar buenas nuevas. Y uno de los mensajes que más le encantaba predicar al maestro era el mensaje de la misericordia. No hubo un mensaje del cual hablara más Jesús que de la misericordia. Alaba la gloria del Señor. Él predicaba este mensaje: misericordia quiero, ya no quiero más sacrificios. Oh, mi alma te alaba, yo siento la presencia de Dios aquí. ¡Aleluya! Llega un momento en que Él se mueve a misericordia y quiere manifestarse a los hombres. Pero para que esa misericordia se manifestara tenía que haber un rompimiento. Diga conmigo rompimiento, diga conmigo rompimiento. Tenía que romperse una misericordia la cual se manifestaba antes para que viniera una misericordia después. ¿Y dónde sucede eso? En el capítulo 5 de San Juan. La Biblia habla de un estanque llamado el estanque de Betesda, que entre otras cosas, Betesda significa casa de misericordia. Qué tremendo, ¿no? Escuche. Entonces, en ese estanque había multitudes de enfermos, pero el escrito dice que se caracterizaban tres tipos de enfermos. Habían ciegos, habían cojos y habían paralíticos. ¿Por qué? Porque había una condición en ese estanque. Hasta ese momento la misericordia era ¿qué? Diga conmigo, condicional. Entonces, ¿qué condición había? Que el primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese, dice la palabra. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo a aquel lugar y removía las aguas. Y el más vivo, el más astuto, luchaba por meterse en el agua para ser sanado. Usted nunca ha visto una pelea de un ciego con un paralítico. Yo creo que eso se dio en el estanque de Betesda. ¿Usted se imagina la cantidad de enfermos peleándose la bendición? ¿Usted se imagina al ciego dándose puño, dándose golpe con el paralítico con el ciego? El primero que descendía quedaba sano. Santo Dios. Pero viene lo bueno de eso. A las afueras del estanque, mientras todo el mundo se peleaba, la bendición, la sanidad, en la misericordia condicional, a las afueras del estanque de Betesda había un hombre que hacía 38 años que estaba postrado, tirado en el suelo, intentando llegar. Era el último, y el pobre hombre no podía, se arrastraba sobre el suelo. Pero venía Jesús, venía el samaritano. Denle un aplauso a ese rey maravilloso. Venía Jesús. ¡Oh! Y vio al hombre tirado, y vio al hombre postrado. Lo miró y le dijo: ¿quieres ser sano? Esa es la oferta más grande que Dios nos ha dado. Él nos ha manifestado su buen deseo, nos ha manifestado el interés más glorioso. Dios quiere, aleluya, sorprendernos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere ayudarnos. Dios quiere que usted y yo estemos sanos. Dios quiere que gocemos de libertad. Alaba la gloria del Señor. ¿Quieres ser sano? Aquel hombre pobrecito no entendía nada y le dice: yo no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua. Jesús le dijo: yo no te estoy preguntando si puedes o no puedes, o tienes alguien que te pueda colaborar. Yo te estoy diciendo: ¿quieres ser sano? Aleluya. Y hoy está aquí ese ser maravilloso. Amigo, Dios te trajo en esta mañana porque la oferta de la misericordia no ha muerto. Porque esta misericordia que vino, no vino para un día ni para 2 días. Esta misericordia llegó a ser más de 2000 años para establecerse en la tierra. Esta misericordia vino para estar las 24 horas del día. Esta misericordia estará todos los años y los años que siguen. Hoy está la misericordia de Dios aquí con nosotros. Hoy Dios te trajo para sanarte. Hoy Dios te trajo
la respuesta si quieres o no la quieres. No depende de Dios, depende de ti. Hoy te puedes ir distinto de aquí. Ojo, hoy te puedes ir con esa bendición. Hoy te puedes ir libre de este lugar. Aleluya. Santo Dios. ¿Quieres la bendición? ¿Quieres ser sano? Y la Biblia dice, y vamos a mirar más aún de la parábola, fue movido a misericordia. Aleluya. Y dice, acercándose. ¿Por qué esta palabra se parece a la primera? La primera dice, vino cerca de él. Pero esta dice, acercándose. Y es el momento crucial. Es el momento decisivo de ese ser maravilloso. Es el momento donde Él se muestra al mundo como la verdadera solución. Donde Él, todo ser humano, puede encontrar la solución a todos sus problemas. Porque Él es el dueño de esa misericordia. Acercándose, se dio a sí mismo, porque es la palabra del compromiso. Es la palabra crucial donde Jesús demuestra a la humanidad su gran amor. Donde está dispuesto a dar su vida por ti, por mí. Acercándose, el hombre necesitaba ser vendado. Necesitaba que esas heridas que había ocasionado el pecado, que Satanás había valido de la ignorancia, tenía que cicatrizarlas. Aquí hay personas que llegaron a este lugar con heridas. Llegaron a este lugar con resentimientos, con tristezas, con dolores, con problemas familiares, conyugales. La única forma como tú puedas salir de aquí sano o sana es que entiendas que la muerte de Jesús en el Gólgota no fue en vano. Esa palabra acercándose es el momento que Él muere por nosotros. Porque la única forma era a través de un sacrificio. Porque no podía haber remisión de pecados si no era a través de un sacrificio. Y Él se humanó entre nosotros y se hizo como un cordero. Está escrito en su palabra. Mas Él herido, Isaías 53:5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él fue a la cruz a morir por nosotros, pero se valió de dos elementos que nunca usted lo puede olvidar. Dos fueron suficientes para devolverle todo al hombre, porque el hombre estaba en estado moribundo, destruido por Satanás, por el pecado, y echa aceite, porque el aceite es símbolo de la unción del Espíritu Santo. Pero también el vino representa algo. Antes que Jesús muriera, reunió a todos sus apóstoles, y estando en una mesa sentado con ellos, levantó una copa en sus manos y le dijo: esta es la sangre del nuevo pacto, que por vosotros será derramada. Pero la Biblia también dice que la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Por eso dale gloria a Él. Dale gloria, porque Él acercándose, vendó tu herida, mi herida, vendó. Y no son heridas físicas. No se trata esta escena de una imaginación, y vuelvo y se lo menciono. Es una parábola. Y cuando hablaba de heridas, se refería a las peores heridas que pueden existir. Heridas que matan la vida de un ser humano. Heridas que Satanás sigue ocasionando y provocando a los hombres al suicidio, al homicidio. Heridas que provocan resentimientos, venganzas, odios. Esas heridas, millones de seres humanos aún están heridos en el mundo. Satanás ha logrado enfermar, destruir las sociedades. Cientos y millones de personas heridas que necesitan sanidad divina. Él tomó el aceite y el vino, porque Él sabía que estos dos elementos eran suficientes para darle vida
y vida en abundancia al ser humano. Dale gloria al que vive. En Él está la vida, en Él está la restauración, en Él vuelve otra vez el Señor a poner todo bajo la normalidad. Tú vas a ver su gloria bajo su poder. Dios restaura los hogares, Dios restaura las relaciones conyugales, Dios restaura las sociedades enfermas, Dios restaura tu economía, Dios restaura los problemas familiares. Por eso dale gloria al que vive. Él murió por nosotros, acercándose de Dios y seguir echándole aceite y vino. Él murió por nosotros. Pero ahí no queda todo, viene lo mejor de esto. Y dice, poniéndolo en su cabalgadura. Diga conmigo, Dios es bueno. Pero dígalo con más autoridad. Dios es bueno. Él conocía tu estado y mi estado. Él sabía de dónde veníamos. Todos tenemos historia. Todos tenemos por qué contar las maravillas de Dios. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros y seguirá haciendo. Pero un día estuvimos muertos en nuestras maldades, en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos escogió de ese estado y nos llamó con cuerdas de amor. Y ahora estamos sirviéndole. Eso quiere decir que Él tomó tus pruebas, tus luchas y los puso en su cabalgadura. Benditos a Dios. ¿Sabe? Dios es bueno. Dios sabe de dónde venimos. Y Él conoce también la vida de muchos que vinieron aquí en esta mañana. Y quiere poner tus cargas en su cabalgadura. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Jesús te dice, amigo, vengan a mí los que están cargados y los que están trabajados, y yo los voy a hacer descansar. Amén. ¿Pero dónde? Diga conmigo, en la cabalgadura. ¿A dónde te lleva el Señor? Al mesón. Esto está interesante, lo del mesón. El mesón, en la antigüedad, se consideraban lugares de refugios. Yo no sé si usted ha leído la historia de Israel, cuando ellos habitualmente, cuando tenían guerras con los pueblos enemigos, ellos construían estos lugares de refugio, o lugares de cuidado, de protección, que le llamaban mesón. Y en esos lugares habían personas que se entrenaban, preparadas como enfermeros, y los asistían, los ayudaban y enmendaban las heridas cuando llegaban maltratados de las guerras. Pero el Señor, en la sabiduría, tratando de darle a este intérprete de la ley, que yo me imagino que el intérprete, mientras más escuchaba la parábola, allá en Colombia decimos nosotros, no entiendo ni papa. No entendía nada, porque el Señor está usando un lenguaje espiritual. No entendía nada. Entonces Jesús le aclara más todavía, lo llevó al mesón. ¿Por qué? Porque Él en esta tierra tenía que establecer o fundar un lugar de cuidado, un lugar de protección. Que todos los que vengan del mundo, destruidos por el mal, destruidos por el pecado, de ese descenso trágico, vengan a un lugar seguro. Y el único lugar seguro que hay en esta tierra se llama la iglesia de Jesucristo. Alaba la gloria del Señor. La iglesia se considera un lugar de protección. La iglesia es un lugar de cuidado. Es un lugar de apaciento. Dios estableció la iglesia para que muchos que vengan de allá afuera vengan al mesón. Dile a tu hermano que está a tu lado, si es algún hermano, no te vayas a salir del mesón nunca. Satanás anda como león rugiente buscando a ver a quién puede llevarse o devorar. El peligro de apartarse del Señor. El mundo entero está bajo el control del enemigo. Eso nunca lo olviden. Y por eso nosotros tenemos que guardarnos para Él. Estar en el mesón, en el mejor lugar de protección que hay en la tierra. Los que son protegidos y guardados por Dios, tenemos una plena confianza en ese Dios poderoso. Que ninguna arma forjada contra nuestra vida prosperará. Porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi alma te alaba, Señor. Dios te protege, Dios te cuida, Dios te guarda. No tienes necesidad de escolta
santas que estén a tu lado para ayudarte. Basta creer en la palabra. El ángel de Jehová está con todos los que le temen. Alaba la gloria del Señor. Lo llevó al mesón. Pero dice el escrito que cuidó de él. Ya estamos culminando. Lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Qué quiere decir esto? Los primeros cristianos, los primeros hombres y mujeres que fueron ganados por el Señor, quien se encargaba, quien se dedicaba a enseñar, a edificar a esas personas, era Jesús. Era el samaritano. Por eso dice, cuidó de él. Él cuidaba de esos cristianos. Amén. Pero él sabía que algún día, en algún momento, tenía que subir, tenía que irse. ¿Me entiende? Ese momento iba a pasar. Ese momento iba a venir. Él no podía estar todo el tiempo con ese hombre que él rescató, con ese pueblo que trajo del mundo y lo puso en el mesón. Él tenía que irse a la presencia del Padre. Él lo sabía y se lo decía a los apóstoles. Y muchas veces hablando con ellos en secreto les decía: es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuera, no vendría el Consolador. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Yo le rogaré a mi Padre, yo le rogaré a mi Padre que les envíe, que les mande otro Consolador. Aleluya. Viene lo más importante de este sermón, de este mensaje. Ponga atención. Este mensaje positivo tiene toques proféticos y algunos escatológicos. Lo que voy a mencionar yo creo que es escatológico. Porque aquí en esta parábola, ya en el resumen de la parábola, ponga atención lo que Jesús dice. Dice, cuidó de él y otro día al partir. Ponga atención. Otro día al partir. El día que él se iba, el día del ascenso. Eso está en Hechos capítulo 2. Jesús habla de que él subiría. Y él les dijo a los apóstoles: váyanse a Jerusalén, porque cuando yo me vaya, va a venir algo en ese lugar. Ahí recibirán poder. Cuando haya